Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar unas quesadillas hundidas, fritas, como las conozcas, esas que hacen ahí en Tres Marías y que son una delicia. La verdad es que a mí me encantan. Aquí aplica el que a que no puedes comer solo una y eso sí te lo garantizo, no lo vas a poder hacer. Vámonos con los ingredientes que vamos a necesitar. Para la masa usaremos 2 tazas de harina de maíz. Por cada taza de harina de maíz vamos a usar la mitad de harina de trigo. En este caso pues usaremos una taza de harina de trigo, una cucharadita de sal, agua, la necesaria para hidratar la harina, la masa. Si compras masa de la tortillería, solo agrega la harina, 2 tazas por cada kilo de harina, un poco de sal y agua. Aquí va a depender de la cantidad que quieras preparar de quesadillas. Los ingredientes que vamos a usar para nuestros rellenos, en el caso de las de champiñones, son 250 gramos de champiñones, 3 ajos, media cebolla chica fileteada, una ramita de pasote, una cucharada de consomé o sal, lo que prefieras, y obviamente queso. Yo voy a usar Oaxaca, pero puedes usar cualquiera que sea de tu agrado mientras derrita. Haremos unas cuantas de frijol, solo se necesitan frijoles refritos, otro tanto de chorizo con papas, que son guisos que ya tenía, vamos a utilizarlos. Para hacerlas de chicharrón prensado vamos a necesitar 200 gramos de chicharrón prensado, 2 pimientas, un ajo, 2 rebanadas de cebolla picadas en cubitos, una pizca de comino, 2 clavos, sal al gusto, yo voy a usar una cucharadita, y por último 4 chiles guajillos desvenados, lavados y listos para cocinar. Otro de los rellenos que haremos es uno de los más solicitados y es el de rajas con queso. Para este vamos a necesitar 5 jalapeños grandes cortados en rajitas, una cebolla chica cortadita en julianas, un jitomate picado en cubitos, media cucharadita de consomé o sal, lo que prefieras, y aparte ocuparemos un jitomate para licuar y hacer un caldillo. Para el final necesitaremos crema, salsa de tu preferencia, así como utilizaremos también queso fresco rallado. Yo voy a usar cotija porque siento que les da más sabor, pero es el de tu preferencia también. Ya serían todos los ingredientes. Para comenzar, vamos a poner los chiles guajillos a hervir un ratito para que se reblandezcan. De preferencia ten ya el agua hirviendo, es más rápido, pero bueno, aquí los vamos a dejar un ratito. Mientras haremos la masa. Vamos a agregar las 2 tazas de harina de maíz en un bowl. Añadimos también la taza de harina de trigo y la cucharada de sal. Le vamos a agregar el agua poco a poco. Yo uso agua tibia para que la hidratación sea más rápida y vamos a ir integrando. Y así seguimos, agregando nuestra agua, amasando. Hay que recordar que la harina de maíz lleva muchísima agua para poder hidratarse. Ay, si pudieran oler, empieza a soltar esta marca de Amaseca Antojitos, un olor a elote delicioso. La cantidad de masa dependerá de cuántas quesadillas quieras preparar. Aquí la masa ya está lista. Y eso ocurre cuando ya no se te queda pegada en las manos. La vamos a dejar reposar unos minutos cubriéndola con plástico para que no se reseque. En un sartén con aceite caliente vamos a poner a sofreír los cubitos de cebolla que teníamos ya picados y dejamos que se sofrían un rato. Mientras vamos a licuar los chiles guajillos, la sal,
el clavo, el comino y las 2 pimientas, así como un poco del agua de la cocción que usamos con los chiles. Solo que poca porque no lo queremos muy líquido, lo queremos un poco espesito. Y vamos a licuar. La cebolla ya está, así es que agregaré el chicharrón prensado, tratando de desmenuzarlo muy bien. Y una vez que lo hemos agregado todo, vamos a dejarlo aproximadamente 4 minutos antes de agregar la salsa de guajillo que hemos preparado. Simultáneamente pondremos nuestras rajas en un sartén con las cebollas, un poco de aceite y vamos a dejar un ratito ahí. Los dejaremos hasta que la cebolla empiece a volverse transparente y regresamos. Ahora moleremos el jitomate y el ajo con muy poquita agua, solo para que no se atore nuestra licuadora, que es lo que nos importa. Le vamos a poner aquí el consomé o la sal. Vamos a licuarlo y reservarlo. Aquí la cebolla ya está doradita y los chiles más suavecitos. Y llegó el momento de añadir el jitomate y lo vamos a integrar perfectamente. Y seguiremos esperando que los chiles se ablanden un poco más. Es más, que vayan cambiando un poco el color para poder agregar el caldillo que acabamos de licuar. El jitomate y los chiles, así como la cebolla, ya están listos para recibir nuestro caldillo de jitomate. Chequen cómo la salsa debe quedar espesita. No debe estar muy líquido porque si no las quesadillas se van a romper. Dejaremos a fuego lento y tapamos para que termine todo de cocinarse. Mientras vamos con el chicharrón, que ya vas a empezar a escuchar un sonido diferente. Y es el momento que vamos a usar nosotros para agregar nuestra salsa, la primera que hicimos con los chiles guajillos. Dejamos 2-3 minutitos más y esto ya está prácticamente listo. Mientras pasa el tiempo vamos a tapar. Mientras tanto vamos a revisar las rajas, que todavía, como podrán ver, se ve medio crudo el jitomate. Este tiene también que cambiar de color. El que sí ya salió es el chicharrón. Ya pasaron 3 minutos, vamos a sacar y reservar. Y para hacer nuestro último guiso, vamos a agregar ajo, aceite caliente. Yo lo voy a exprimir, ustedes lo pueden exprimir o picar muy finito para que vaya soltando su aroma y sabor. Añadimos la cebolla y freímos. Y vamos a dejar ahí hasta que la cebolla se ve transparente para poder agregar nuestros champiñones. Ya que está bien sofrita la cebolla, vamos a agregar ahora sí los champiñones y los vamos a dejar ahí hasta que se ablanden. Las rajas ya han consumido un poco el caldillo y ahora sí están listas, así es que vamos a apagar y reservar. Ya se han ablandado un poco los champiñones, así es que vamos a agregar el consomé o la sal, lo que tú prefieras, y vamos a integrarlo perfectamente. Si te das cuenta, hemos puesto muy poquito aceite porque los champiñones sueltan su jugo, además de que les vamos a agregar un poco de agua. Como puedes darte cuenta, le agregamos también muy poquita agua. Y vamos a añadir aquí también el epazote. Mezclamos todo y esperamos a que se ablanden más nuestros champiñones.
Tapamos y esperemos a que se cocinen. En un wok o en una olla profunda vamos a poner mucha cantidad de aceite a calentar, y aquí sí hago hincapié en que tiene que ser mucho aceite. Vamos a volver a la masa a checar que no se haya resecado y vamos a hacer la prueba si necesita o no más agua. Tienes que hacer una bolita, aplastarla, y si ves que no se cuartea por las orillas, tu masa está perfecta. Si no, agrégale un poquito más de agua. Yo voy a hacerlas en mi prensa para hacer tortillas, pero si tú no la tuvieras, puedes usar una tabla para picar, un plato o inclusive hasta un rodillo, siempre poniendo plástico de por medio. Vamos a hacer nuestra primera quesadilla de chicharrón prensado. Aquí obviamente le puedes agregar quesito o dejarla así solita. Personalmente la de chicharrón me gusta así. Checa que quede bien cerrada para que no se te salga todo el relleno en el aceite. Eso es importante. Hagamos ahora una de rajas con queso, que la verdad es una de mis favoritas, me encanta. Sellamos y volvemos a reservar. Yo he preferido hacer todas las quesadillas primero para llevarlas todas al mismo tiempo ya a freír. Y así nos seguimos. El aceite ya está hirviendo y ahora sí vamos a freír nuestras quesadillas. Te voy a dar un tip. Para que tu quesadilla no se desinfle al darle la vuelta, hay que rociarla de esta manera, como lo estoy haciendo, así con el aceite durante unos 20 segundos. Así ya no se va a punchar, te lo aseguro. Y así nos seguimos con todas las quesadillas. El aceite debe ser mucho y estar muy caliente, porque de esta forma es como menos aceite absorben nuestras quesadillas. Y así vamos a seguir friendo. Este es el resultado. No olvides al servirlas bañarlas con cremita, ponerle su quesito, y en este caso usaremos la salsa de habanero que usamos cuando hicimos los taquitos al vapor y la salsa morita. Te dejo los enlaces en el cuadro de descripción. Muchas gracias por haber visitado mi canal. Si no te has suscrito, hazlo, que a mí me ayudaría muchísimo. Si te ha gustado, regálame una manita arriba. Y siempre estoy al pendiente de los comentarios, que seguro te contestaré.
Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta.